ustedes cómo deberían haberlo hecho, ¿ya? Y ustedes comparan con lo que Sí, hicieron y en van a la- darse cuenta del error que cometieron. Es la luz que tiene justo ahí. Ok, hagamos entonces el análisis de precio unitario de la primera parte que ustedes resolvieron. Como no todos tuvieron los mismos datos, yo voy a pedir a algunos de ustedes que me den los datos que ocuparon en su ejercicio. Repito, vean el procedimiento porque finalmente yo casi ni llegué al número porque el procedimiento estaba malo, así que a lo mismo todo lo demás. No sale ahí el ejercicio. Señorita Pérez, ¿me da sus datos que no? No, pero el que usted me entregó no lo tiene. La ubicación del total de la de kilos. Estructura metálica. ¿Cuánto eran? 3.000 y algo, ¿no? ¿Kilo? Sí. 3.600. Cualquiera que me dé los datos. 3.662.4. Ya, pero lo viene el ejercicio entero. Búsquelo porque vamos a jugar. Eran 3.000 y algo los kilos de la estructura. Ya búsquelo ahí y me lo dice. Ya, la compañera, yo uso los datos de ella. 4.000. 0.87 punto. Ya. Esos kilos totales le dio a la compañera de acá. Repito, a mí el procedimiento que se están equivocando, independiente de la ubicación, que ahí eventualmente podría haber error. ¿Ya? Pero como el procedimiento estaba mal, da lo mismo todo lo demás. Y ahí es cuando se hace clave que tengan que saber hacer o no análisis de precio unitario, porque si no, da lo mismo que sepan programar si el dato ya se les fue lejos. De estos kilos parece que era el total que sería de la suma de la viga HB, de la IPE, del perfil canal y el tubular, ¿cierto? La suma de todo esto me dio esos 4.087 kilos. ¿Sí? Entonces, no sé si me pueden nombrar, por favor, cuánto te dio de cada uno, de los pilares, del HB. ¿Cuántos kilos te dio? Totales. Los demás no tienen esto en su cuaderno porque... ¿1.000? 1.310. De la IPE, 512, del perfil canal, 79,69. y la tubular. 185,54. Ya, fíjense que son los kilos que le dio la compañera de cada uno de esos perfiles. Aquí ya hay una parte del ejercicio que era saber ubicar. Otro tema es cómo pasamos esto acá y otro tema es cómo calculamos los días. Son tres cosas distintas de tres asignaturas que están sí o sí amarradas. Si yo no sé hacer esto, va a afectar a la otra parte del tema. Entonces, acá voy a hacer el análisis de precio unitario. Y la clave, chiquillos, que es donde se equivocó el 80% del curso, es que calculó la lista de materiales para hacer todo este trabajo. Y eso está mal. Hay que hacer para ese número, para 1 kilo. Y ese es el error que están cometiendo desde el principio de semestre. Entonces, ¿cómo sería? Hagan una tablita como la que tengo yo acá. Descripción, unidad, cantidad, valor y subtotal. Yo creo que se enfoquen ahora en la forma de hacerlo y no tanto en los kilos. Ya sé que no les dio lo mismo, yo no llegué a eso. Ya estaba malo esto, así que da lo mismo lo otro.
Y para eso entonces tengo que empezar a anotar los materiales que están ahí. Si quiero lo hago en el orden de ahí, si no lo hago en otro orden, no hay ningún problema. El primer material dice que es la viga HEB. Era HEB IPE 300, algo así se llamaba esa viga. Unidad de medida. Y aquí va a depender la unidad de medida que ustedes pongan, cómo lo van a ubicar al lado, pero todas las armaduras y los perfiles metálicos se ubican por kilo. Cantidad de kilos que necesito de esta viga para hacer 1 kilo de estructura, esa es la pregunta. Cantidad de kilos que necesito de esta viga para hacer 1 kilogramo de la estructura terminada. Esa es la pregunta. Y ahí hago una regla de 3 simple. ¿Cómo era la regla de 3 simple? Si 4087,82 es igual al 100% de la estructura, ¿cuánto van a ser 1310 kilos? X. Y eso me va a dar un porcentaje. Si alguien me lo dice. Esta es la única forma de hacerlo. Si alguien lo hace de otra manera, llegamos a los mismos datos bien, pero la única forma de hacer una regla de 3 es llegar a 9. Me dice que esta primera es un 32%, según la compañera. Si está en porcentaje y le quiero sacar el porcentaje, lo divido por 100. Y eso me va a decir que necesito 0,32 kilos de esta viga para lograr hacer 1 kilo de la estructura terminal. Eso sí. Y aquí entramos a otro problema ahora, porque me dice cuánto es el valor. El valor que me da ya son 80.000 pesos la tira de 6 metros, no el valor de 1 kilo de eso. Entonces vamos a hacer otro cálculo. ¿Cuál sería ese cálculo? Vamos bien. El dato que tengo yo es que una tira de 6 metros vale 80.000. Esa tira de 6 metros no me va a servir si yo hago esta regla de 3. ¿Por qué no me sirve si hago eso? Porque nada que ver tira 6 metros con 1 kilo, tengo que igualar la unidad. Entonces tendría que saber cuántos kilos tiene una tira de 6 metros. Esa sería la pregunta clave. ¿Cuántas tiras tiene, cuántos kilos tiene una tira de 6 metros? Y aquí existen varias formas. Yo podría haberlo hecho como lo hacíamos en clase, o algunos que me lo preguntaron ese día, buscar en internet vigas laminadas, yo en este caso buscar en cinta, o por internet. Ahí tengo un archivo de viga laminada y me dice cuántos kilos son por cada viga. Era la HB 300, ahí me dice que por cada metro 117 kilos. Ese dato está ahí. Tengo que ver la proyección acá, pero dice HB 300, 117 kilos por metro. ¿Cuánto es 6 por 117? 117 kilogramos por metro de la viga esa que estamos calculando. ¿Peso por 6? 702. 702. ¿Entendieron lo que dice? Había otra manera también de hacerlo, ¿verdad? Pues otra forma. Además que tengo que saber cuánto pesa una viga de 6 metros. Si por tabla el fabricante me dice que 1 metro pesa 117 kilos, 117 por 6 me dice cuánto pesa una viga entera de 6 metros. Y esa vale 80.000. Por lo tanto, 1 kilo, ¿cuánto va a valer? Regla de 3 de 80.000 dividido 702. 114 pesos. ¿Y por 0.32? 36 o 36. ¿36? Sí. 36 pesos. En
esa viga por cada kilo de estructura terminada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda? En esta parte fallaron la gran mayoría. Más allá de la publicación, que es esta parte de acá que voy a marcar con rojo, más allá de esto, que yo me metí a revisar porque si estaba mal allá da lo mismo lo anterior. El procedimiento para calcular cuánto vale un kilo de estructura terminado fue el error. Sigamos con el segundo. Después de eso tenía la otra viga, la IPE 300 parece que era, ¿no? Sí. IPE 300, también en kilos. ¿Qué cantidad de kilos de esta viga necesito para la estructura total? Tengo ese que es el total. ¿Cómo saco el porcentaje? Aquí, ¿cierto? En vez de el 1000 y algo, 2512,16. Y ahí despejan X de nuevo. Punto 61. Punto 61 se compañero, 0,61%. ¿Sí? 61%, por lo tanto aquí es 0,61. Me voy al ejercicio acá de nuevo. ¿Cuánto pesa una viga IPE 300? Me voy al catálogo, viga IPE 300, 42,2 kilos por metro. Ahí en el mouse aparece. Si no quiero calcularlo a mano, no quiero calcular a mano, lo busco en la tabla. Si pesa 42,2 kilos por metro, si quiero saber cuánto pesa la tira, o sea, cuánto pesa la tira de 6 metros total, peso por 6. ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuánto pesa en kilos, perdón? 253,2 kilos, dice la compañera, que pesa una tira de 6 metros. Nuevamente, una regla de 3. Si 253,2 kilos vale 60.000, parece, ¿no? Sí, 66. Si valen 66.000, ¿cuánto va a ser un kilo de este tipo de perfil? 261. ¿Okay? Y eso por eso me va a dar los 159 pesos por cada kilo. Pregunta, chicos, ¿está acá? ¿Se entiende? Repito, no sacamos nada con seguir avanzando en materia si que no sabemos hacer análisis precio porque esto es lo que me arroja el dato de después. Hacemos lo mismo con los otros. ¿Quién puede calcular qué porcentaje ocupan esos otros dos en el total? El perfil canal y el tubular. 0,2. 0,2 primero, 0,02, ¿no? 0,02. Este es un 2%. ¿Y el otro un 7? 5%. Eso significa que acá es un 0,05. Si yo sumo S más S más S más S, me tiene que dar un kilo. Si me da 1, está bien hecho. No hay otra forma de hacer un análisis de presión. El procedimiento puede cambiar, pero esto nos tendría que dar a todos iguales si no se mantenía los mismos. Hasta ahí, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Cómo se calculaban esto? ¿No? Al terminar estos materiales de acá, que eran estos cuatro primeros, me habla un disco de corte que dice un disco rinde 80 kilos. Eso dice. Vamos de nuevo, mira. Si tengo 4
4.087,82 kilos que cortar y cada disco corta 80. Sí. ¿Cuántos discos van a ocupar? ¿1 kilo? ¿Ah? Dice que ese es el total y un disco corta 80. ¿Cuántos discos voy a ocupar hasta que se me gasten 2 discos? Pero es lo mismo que dividir 1 por 80. Si tú haces ese cálculo, el 1 por 80 te va a dar el rendimiento de 1 a 80 veces, pero no del total. ¿Cuánto nos da aquí? 51 puntos. Bien, 51,09 discos deberían ocupar ustedes. Y esta es la pregunta. Si para 4.087,82 kilos de estructura final, total, necesito 51,09 discos, para 1 kilo de estructura, ¿cuánto voy a ocupar? Ahí ocupé el total de discos, pero lo llevé a 1 kilo. Disco corte, se venden por unidad. ¿Cuánto nos da eso? ¿0,012? 0,012 me dice la compañía. Eso fue lo mismo que salió. ¿No es lo mismo? No. Pero la diferencia es que aquí te calcula el total y lo reduzco a 1. Y el valor de 1 era 4.500, parece, ¿no? 4.500, multiplico esos 2 y me dan la casa. Enseguida tenía el disco de desbaste. Unidad. ¿Qué me dice el disco de desbaste? Que un disco es para 60 kilos. O sea, acá en vez de dividir por 80, divido por 60. ¿Y cuántos discos me va a dar ahora? El total lo divido por el rendimiento de un disco, me va a decir el total de discos que voy a ocupar para toda la obra. ¿Cuánto es? 68. 68.3 me dice la compañera. 68.13 discos para el total. Entonces, el total lo hago con 68.13 discos. Y 1 kilo, ¿cuántos discos de ese mismo voy a ocupar? Eso es lo que hay que hacer todo el rato, pero por 1 kilo. ¿Cuánto es el rendimiento entonces? 0,016. 0,016. Ya, está bien. Y eso nos va a dar el valor de aquí. Si no me equivoco, son todos los materiales, ¿no? Bueno, las pérdidas. Hasta acá, chicos. ¿Dudas para calcular esta primera parte? Y el 8% se lo tendríamos que calcular a todos los que van a ir acá. A todos estos de aquí, lo sumo y lo anoto allá. Y le calculo el 8%. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría tuvo es que aquí fue colocando kilos totales. Y el valor puso el valor de 80.000, no lo llevó al kilo. Pregunta hasta acá. ¿Podríamos repetir un ejercicio de la liga, por favor? ¿Cómo llegamos al... ¿A cuál? ¿A este? Cualquiera de las kilos. Acá está, pues mira, si este de acá es el 100%, eso es lo que pesa toda la estructura. Imagínate cualquier estructura metálica. Y estos son los pesos de cada uno de los perfiles que utilizaste. Y saca el porcentaje. Lo ocupan dentro de eso. ¿Cómo? Con una regla de 3. Eso es el 100 y eso es X. Y te dan 32 el... ¿ya? Estos valores que están en porcentaje, por ejemplo el 32%, para quitarle el porcentaje lo divide por 100. Y el dato que te da es ese de. Después para pasarlo, después lo, no sé qué hizo cuando lo pidió por sí, por medio, eso es la parte que se me dio.
Aquí te dieron el valor de una tira. ¿Ya? La tira del perfil, este perfil así, ¿ya? La tira vale 80.000. ¿Ya? Pero la tira tiene 6 metros. Entonces tú tienes que saber cuántos kilos pesa la viga. ¿Cómo hicimos eso? Buscamos la planilla que te mostré hace un rato y decía que 112 kilos por metro. Cuando eso por 6 te da cuántos kilos tiene la viga. Y tú dices, tantos kilos valen 80.000, un kilo vale, y el dato que te dio. Eso habría que repetir. Entonces, las observaciones que yo les anoté en la revisión, les fui colocando, que calcularon esto mal o alguna cosa. Yo dije 6 por 102. Sí. Y dividido por. Cuando terminamos esta parte, Si no quiero sacar el valor. vamos a la mano de obra, que venía a seguir. Por kilo. Eso dijeron. Soldador, ayudante y ley de situación. Soldador, ayudante ¿Y qué y le ley indicamos? social. Mandó el reto. Aquí podría haber sido día o por hora, da lo mismo. ¿De dónde sacaba el rendimiento? Del enunciado del ejercicio. Allá arriba decía 150 kilos por día. Eso es lo que ellos rendían. Entonces, si son 4.087 kilos, como 82, lo divido por 150. Y eso me va a dar cuántos días demora toda la obra. Eso es todo lo que hay que hacer, eso es lo que avanzan esos dos de allá por día. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 27,25 días hombre. Pero yo ahí no puedo colocar 27,25 días hombre. ¿Por qué no puedo colocar eso? Yo no puedo colocar ahí 27,25. Porque este es el total de días, de nuevo. Tienen que llevar todo a una unidad de medida. Si para estos kilos me demoro 27,25 días, en un kilo, X días. Todo el rato lo mismo. Calculo el total, lo reduzco a 1. Calculo el total, lo reduzco a 1. ¿Cuánto me da el rendimiento entonces de la mano de obra? ¿Cuánto me da ese de? 6. 6,65. ¿Está bien? ¿No se nos fue la coma? Ya. Es el rendimiento de los dos. No se equivoquen con la notación científica, porque eso pueden saber hacer todo, pero si no ven los datos de la calculadora bien, estaría mal igual. Y este 35%. El valor de la mano de obra, el primero eran 900, y lo dividíamos por cuánto para saber el valor del día. Por 20. Y eso me dice cuánto ganaba en el día. 45. El otro, ¿cuánto ganaba? Eran 500. Lo mismo, 500 dividido en 20 y me va a decir cuánto ganaba en el día. 20 días trabajado al mes. 25. 65. 25.
Y ahí ya tienen para resolver esa parte. Ya, sacan eso y con eso sacan el porcentaje que es social. Lo dejo ahí expresado nomás para no alargar. Ah, 45 por 0,00. Pregunta el siguiente con respecto a la mano de obra. 301 o 302 pesos. ¿Cómo? El del soldador. ¿Ya? Subtotal 302. 301. 301, 302 porque es como 544. 302. ¿Y el otro? Esto es 283. 183. 183. La suma 485. Y ahí le sacan el 35 por eso. se multiplica por el rendimiento. Solo se multiplica el valor por la cantidad. ¿Este por este? 368. La mano no creo que lo tenemos malo. Porque tenemos otra cantidad. Ese por ese y ese por ese. No caché cómo sacó el 114. 168, el 183, 168. 168. 168. Entonces son 470. Y eso le calculo el 35%. Ustedes compárense con lo que hicieron, porque ahí van a ver los errores que cometieron. ¿Cuánto? El 35% de 470. $165, ya. Ahí está la mano de obra. Y termino con la maquinaria. Andamio, soldador, emerí. Ah, los datos eran diferentes. Sí. Ah, Andamio, pensé que era solo. la máquina de soldar y emerí. Unidad de medida, día de arriendo. No es que me piden el código ¿Qué cantidad ocupábamos aquí? en esta parte, en el valor. ¿Cómo calculábamos ese dato? Se ocupaba el rendimiento de la mano de obra, porque a lo mismo que la máquina esté prendida todo el día, si el usuario no va a rendir más que eso. 0,0067. Eso son 3 con 3. Y el valor del día de arriendo, no sé si se nos lee ahí el del mes del día, está. ¿Qué? 10, 30 y 20. ¿Qué estoy haciendo? Tenemos otro valor que ayuda. ¿No tenía el ejercicio? ¿Pero la Franco? Para hacer. Es calculador de los subtotales. Bien. La línea social es el 470, profe. El 470 sale de la suma de los dos subtotales. Se calcula el 35% de subtotal de la mano. Y aquí, Si esto hubiera sido la publicación de todos ustedes, esta debería haber sido la aprox. Y después yo sumo todo esto y me da un total del A. ¿Qué errores cometieron? A ver. ¿Dónde estaba el error de alguno? Porque pueden identificar el error. nosotros nos equivocamos en el valor. En el cálculo de. Claro, el resto lo teníamos todo Solo de las materiales, de la mano de obra, ¿de qué cosa? de los materiales del. De la cera. Sí, del acero. El ¿Por resto qué? todo- Porque estaba el valor en tira y no estaba en kilo y le hicieron la transformación, ¿no? No, sí, 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 lo hicimos todo, pero no consideramos al simplificar por un kilo. Lo multiplicamos ya por calcularon los kilos de el la valor tira. total. Eso sí lo hice. Pero ¿y por qué no nos dio eso? Porque ese es otro ejercicio, no es tu ejercicio. No, pero lo mismo, pero la tira 6 metros va a valer lo mismo cualquier ejercicio. La publicación podría ser. ¿Por qué no? Ah, ya sé por qué. Porque yo lo que hice fue sacar el área de la tira, lo multipliqué por 6 y después lo multipliqué por el área, perdón, por el peso específico. Por la densidad de la Densidad, sí. Y eso me dio un valor y después. Pero de muy parecido, lo hiciste así. Si hiciste eso, te deberías dar algo parecido a lo que hice. A ver, un porcentaje de Pero que los porcentajes
Los demás que se equivocaron reconocen en qué estuvo mal. No hay otra forma de hacerlo en análisis unitario. Los procedimientos matemáticos sí, pero en cuanto al Y era a lo que gusta un APU es eso. Calmado que se movió, todo lo que va a conducir. El segundo era un 0,68. ¿Y ese mundo qué quedó? Yo estaba revisando otras cosas muerto de... ¿No? ¿Vamos? Preguntas que tengan, chicos. Preguntas. ¿Cuál era? ¿Del 1? ¿El bravo? Pero con ese. Excavar, predecesora de relleno, excavar. Entonces era como que hacemos el hoyo y tapamos el hoyo. Pero ¿No puede ser? se entendía que era como una pequeña caja. Por eso, pues, pero para rellenar tendría que haber puesto el cimiento primero. Y después rellené. ¿Sí o no? Ah, sí, Sí, sí. Ya. Ya, en el CPM, lo explico rápido, los errores fueron casi siempre el mismo. Ah, Los minutos ¿Qué pasó en esto? Miren. Lo primero era la excavación. Relleno. Emplantillado, voy a anotar así abreviado para no demorar. Cimiento. Sobre cimiento. o sea, mal. Montaje primero. Montaje. Sobre cimiento. Supuestamente no todos tenían el mismo... Armadura. el mismo... Y estructura. Entonces lo que algunos hicieron fue esto, colocarle a esto letras, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G, H. Y la mayoría aplicó bien el proceso de un CPM, o sea, fue haciendo la cruce de inicio temprano, etc. Hicieron esto. Inicio. A, B, C, y así. Esto estaba bien hecho, eso también. El problema es que no había una lógica constructiva acá. Por ejemplo, si me anotan eso, significa que excavé y tapé el hoyo enseguida. Eso significa. La lógica constructiva, si ustedes miran acá, lo voy a hacer con color rojo. Aparte del inicio, debería haber partido aquí, ¿cierto? Saqué la tierra, después que saqué la tierra, ¿qué hacen ustedes constructivamente hablando? En emplantillado, ¿cierto? Hormigón de emplantillado. Este debería ser el segundo, si hubiésemos hecho sin lineal. El número da lo mismo, la letra da lo mismo, chiquillos. Pero el orden debería haber sido el ese. Si colocamos en orden, por ejemplo, las partidas, Ahí entre las letras tuviesen cada orden. ¿Ya? pero me refiero al orden proceso constructivo. Por eso, Y sí que ordena las letras o aquí no las pones en orden. porque a veces la vez que lo intenté hacer y me da movimiento, o sea, cada asunto del plantillado, armaba la cerradura, se mandaba, lo que fuera. Por eso, ahí hubiese quedado lineal. Me quedó lineal. Pero hay ciertas tareas, por ejemplo, no sé, estoy metiendo, pero la armadura, Trataba de buscar una que fuera como... claro, que fuera, por ejemplo, sí o sí, esta debería haber sido después de que terminara la anterior. Claro. Fíjate, entonces, por eso no queda lineal. Si alguien anotó A, B con estos números de aquí, está mal. Porque hice el hoyo y tapé el hoyo. No hice el trabajo dentro de la excavación. ¿Se entiende o no? Entonces, supieron aplicar cómo se hace, cómo se llena esto, por lo que expliqué el otro día, pero el proceso lógico constructivo fue el que lo aplicaron. ¿Se entiende? Ok. Fíjense en la observación que le anoté yo y miren su CPM. Si fue así, ese fue el error. Y otro error que a varios, yo creo que algunos se pasaron el dato por ahí, pero por ejemplo el hormigón de emplantillado demoraban como 18 días, pues, y no había forma que diera 18 días. Era como uno siempre.
aunque les puse falta RC, es porque no me anotaron cuál fue la ruta crítica. ¿Cuáles son rutas críticas? Las que tienen holgura cero. Las que no deberían haber dejado fuera. Entonces, con el porcentaje que le anoté yo ahí, voy a calcular la nota. ¿Ya? Algunos me enviaron una parte y no la otra, entonces no sé si hay un error. Si hay un error de envío, avísenme para poder corregir bien. Sí, se le cortó. ¿Ya? Pero si no me mandan nada, yo voy a poner entonces la nota que corresponde según lo que les enviáis. Pero es importante que ustedes vean cuáles fueron sus errores para no cometer los demás. ¿Dudas, preguntas, pequeños? Pero es que ese otro número. Ese son otros kilos, no eran todos los otros. Pero eso de la baja Ah, sí, ahí. En ese ¿Cuántos días te dio el yo creo que escorpión fue en el tema del Excel con los decimales, No me lo olvidaron. con el de Samuel Soto. Hay uno que se te pasó. Está programado todo, ¿eh? Ya, pues, ¿el hormigón de qué? Por eso. El hormigón de plantillado se demoraba un día. Por eso digo, pero hay uno ahí. En el papel, el único que de estos de acá, que demoraba más de 20 días era la estructura metálica. ¿O no? ¿Los demás? ¿No calcularon eso? 15. ¿Cuál? ¿Este? Yo creo que le digo un poco en ese, pero había otro que tenían ustedes, un hormigón que era muy bajo, está muy alto. ¿Qué les puso a ustedes lo mismo? Sí. Exactamente lo mismo. Ya, vamos más entonces de la prueba para que estén ustedes tranquilos con su resultado. Si fue bueno o malo, nos quedan algunas instancias para mejorar eso, pero es importante que sepan qué pasó. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Que es la última clase antes de comenzar la segunda evaluación. Con el compañero que estén al lado, para lo mismo tiempo que esto es informativo nada más. La semana pasada recuerdan que antes de terminar la clase pasamos un archivo, un PDF que había, Te envió. lo copiaron al otro lado, ¿cierto? Eso es cierto. Las partidas y los días. Las partidas y los días. Lo que les voy a pedir es que con su compañero, en la clase de hoy lo que vamos a hacer, todas esas partidas que están ahí, déjenla autoprogramable, porque el más claro que les miré tenía configuración manual. ¿Estás buscando este archivo? Sí. ¿Te lo envío de nuevo? Y aquí tiene que estar. Acuérdate que nos falta el correo de Busco.